Quiero contar ante todo, he hablado de mi modesta ceguera personal, y es modesta en primer término porque no es esa ceguera perfecta en que piensa la gente, y en segundo término porque se trata de mí, y mi caso no es especialmente dramático. Es dramático el caso de aquellos que pierden bruscamente la vista. Entonces se trata de una fulminación, de un eclipse, pero en el caso mío, ese lento crepúsculo que empezó, esa lenta pérdida de la vista que empezó cuando yo empecé a ver y que ha durado hasta ahora. Es decir, que se ha extendido desde 1899 hasta 1977. Y no hubo un momento dramático. Fue un lento crepúsculo, salvo que ese crepúsculo ha durado más de este medio siglo. Fue un lento crepúsculo, como digo, pero para los propósitos de esta conferencia tengo que buscar un momento patético. Un momento, y fue el momento en el cual yo comprendí que ya había cesado mi vista de lector y de escritor, que me veía apartado de los libros y apartado del hábito de la escritura, que eso me estaba vedado. Y podemos fijar entonces una fecha. ¿Por qué no fijar la fecha tan digna de recordación de 1955? Y no me refiero ahora a las épicas lluvias de septiembre, me refiero a una circunstancia personal mía. Yo he recibido en mi vida muchos inmerecidos honores, pero hay uno que me ha alegrado más que ninguno, como ha observado Ballesteros Acevedo, y fue el honor de que me nombraran director de la Biblioteca Nacional. Y esto se hizo por razones menos literarias que políticas. Lo hizo el gobierno de la Revolución Libertadora. Pues bien, yo me vi nombrado director de la biblioteca y volví a aquella casa del barrio de Montserrat, en el barrio sur, de la cual tenía tantos recuerdos. Pero yo jamás había soñado en la posibilidad de ser director de la biblioteca. Yo tenía recuerdos de otro orden. Yo iba con mi padre de noche. Mi padre, que era profesor de psicología, pedía algún libro de Bergson o de William James, que eran sus autores preferidos, o de Gustav Spiller, y yo, demasiado tímido para pedir un libro, yo buscaba algún volumen de la Enciclopedia Británica o de las enciclopedias alemanas de Brockhaus o de Mayer, el Konversationslexikon, creo que se llama en alemán. Buscaba un volumen al azar, lo sacaba de los anaqueles laterales y lo leía. Y recuerdo una noche en que me vi muy recompensado, porque leí 3 artículos sobre Dryden, sobre los druidas y sobre los drusos. Un regalo de la letra DR. Y otras noches fui menos afortunado. Y yo sabía además que en esa casa estaba Grusac. Ya tendremos muchas ocasiones de hablar de Grusac. Yo hubiera podido conocerlo personalmente, pero yo ya era entonces, puedo decirlo, muy tímido, casi tan tímido como ahora, salvo que entonces yo creía que la timidez era muy importante, y ahora sé que la timidez es uno de los males que uno tiene que tratar de sobrellevar, y que realmente ser muy tímido no es importante, como tantas otras cosas en la vida a las cuales uno les otorga una importancia exagerada. Pues bien, yo iba con mi padre, leíamos allí, y luego recibí el nombramiento de director de la biblioteca. Esto tiene que haber ocurrido a fines de 1955. Y entonces ocurrió el primero de los hechos extraños que voy a referir hoy, o de hechos que creo extraños. Me hice cargo de la dirección, pregunté el número de volúmenes, me dijeron que era 1.000.000, averigué después que eran 900.000, pero en fin, 900.000 es una suma suficientemente vasta. Quizá 900.000 parezca más que 1.000.000. 900.000, en cambio 1.000.000 se agota, está enseguida. Y entonces fui comprendiendo la extraña ironía de los hechos. Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín, otras personas pueden pensar en un palacio. Yo siempre me he imaginado mi paraíso personal con una biblioteca. Y ahí estaba yo, y era de algún modo el centro de 900.000 libros en tantos idiomas. Y al mismo tiempo comprendí que podía apenas descifrar las carátulas y los lomos
de los libros. Y entonces escribí aquel poema titulado Poema de los Dones, que empieza así: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Esos dos dones que se contradicen, los muchos libros y al mismo tiempo la noche, la incapacidad de leerlos. Y escribí un poema del cual yo imaginé autor a Grusac, porque Grusac fue también director de la biblioteca y fue también ciego, como yo, salvo que Grusac fue más valiente. Grusac no escribió ningún poema, pero yo pensé que sin duda había instantes en que nuestras vidas coincidían, ya que los dos estábamos ciegos, los dos queríamos a los libros. Él había honrado a la literatura con libros muy superiores a los míos, pero en fin, los dos éramos hombres de letras y recorríamos esa biblioteca de libros vedados, casi podríamos decir, para nuestros ojos oscuros, de libros en blanco, de libros sin letras. Y entonces escribí un poema sobre esa ironía de Dios que nos había dado a los dos los libros y la sombra, y al final me pregunté, ¿cuál de los dos escribe este poema de un solo don y de una sola sombra? Pues bien, yo pensé este poema lo escribe Grusac también, salvo que él ha sido más valiente que yo y no lo he escrito. Pero cuando yo escribí ese poema, yo ignoraba una circunstancia que es importante también. Yo ignoraba que hubo otro director de la biblioteca, José Mármol, que también fue ciego. Es decir, aquí ya tenemos el número 3, que de algún modo parece cerrar las cosas, ya que 2 es una mera coincidencia, pero 3 ya es una confirmación.